Saludos una vez más, amigos. Gracias por acompañarnos. Hoy en el programa vamos a estar felicitando y hablando de Google y de la guerra, de más allá del apagón, del regreso al café criollo, de la invasión ilegal en Montecristi, de que los bancos deben aclarar esto, de que ojalá no se quede en otra foto, del proyecto para limitar las bancas, de una propuesta que no procede y de varios temas más. Así que comencemos. Mire, este programa tiene muchos televidentes. Me he dado cuenta que tiene muchos televidentes que pertenecen a los niveles medio bajo y bajo de la población. O sea, gente, incluso muchos que ni siquiera están suscritos a servicios de cable, porque no pueden pagarlo. Y nos ven, qué sé yo, con antenitas o con las cajitas gratuitas esas que repartió el Indotel, ¿no? Estoy hablando de gente con la que me topo y me habla del programa, de guardianes, de choferes, de motoconchistas. Y tanta gente humilde que nos saluda en la calle, confirmándonos que ven el programa. Por eso pensamos en ellos cuando vemos la necesidad de que digieran, de que comprendan cosas que para otros niveles de educación son fácilmente comprensibles, pero no para estos humildes, ¿no? Hoy nos toca nuevamente servir, yo diría servir con cucharita, dos de esos temas, en vista de que varios televidentes que nos han hecho preguntas sobre ello, porque no están claros. El primer tema es la instalación de Google en el país, porque mucha gente me dice, mira cómo es el asunto de Google, porque yo quisiera ver si consigo un empleo ahí. Mire, Google va a hacer una inversión de más de $500 millones para la construcción en el país de un puerto internacional de intercambio digital y un anillo de cables submarinos que van a conectar directo con Estados Unidos. Pero eso no significa que habrá miles de empleos nuevos. En esa estación que va a construir Google, se van a conectar las empresas de telecomunicaciones como Claro, Altiz, etcétera, ¿no? También se conectarán los bancos, se conectarán las plataformas digitales para transmitir datos directamente y sin tener que mandarlos primero a otro país. Ok, el anillo va a tener 2 cables nuevos en su primera etapa, pero el puerto va a tener capacidad para recibir hasta 4 cables internacionales. Todo eso irá acompañado de unas instalaciones que se construirán en 7,000 metros cuadrados para operar todo. Van a empezar a construir en marzo y la idea es que todo esté listo tan pronto como a inicios del año que viene, ¿no? Actualmente el país cuenta con 6 cables submarinos, pero casi todos tienen más de 15 años, o sea que ya están viejolos. Además,
actualmente solo hay una conexión directa con Estados Unidos. Y esa conexión opera con un solo, lo que se llama, con un solo par de fibras. Eso significa que hay poca capacidad y mucho riesgo de interrupciones, ¿no? Pero ahora vamos a tener 3 cables en vez de 1. Y los pares de fibra se van a multiplicar por 10. O sea, más capacidad para transmitir datos más rápido y con menos riesgo. Pero no es cuestión de mano de obra, porque esto no va a producir muchos empleos. Pero el impacto indirecto puede ser importante porque va a acelerar y va a mejorar muchas transacciones y transmisiones de información a nivel digital, pagos de bancos, nubes, información de las nubes, inteligencia artificial, videojuegos, videollamadas, etcétera, ¿no? O sea, básicamente todo lo que se puede hacer online. Bien, ok, cerrado ese tema, ahora voy al segundo. El segundo tema es el efecto sobre nosotros de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Lo voy a hacer bien simple y sintetizado. Tal como se esperaba, señores, el precio del petróleo y del gas natural, que es lo que alimenta la mayoría de las plantas de energía que sirven electricidad en nuestro país, se dispararon ya. Probablemente, digo, quizás, como nuestro país se suple del petróleo, mayormente le compramos más, creo que viene de Trinidad y Tobago y de Guyana, tengo entendido. Y ahora el suministro de Venezuela se abrió, manejado por Estados Unidos. Quizás eso contribuye a que nuestro precio quizás no suba más allá de algunos 10 o 15 dólares. Pero 10 o 15 dólares nos van a dar en el hígado, ¿eh? Porque se sabe lo que significa económicamente para nosotros el incremento de cada dólar en el precio del petróleo. Es 80 por 1. Por cada dólar sube 80. Lo que podría salvarnos de manera compensatoria sería que el precio del oro siga subiendo y que se sitúe cerca de los 6,000 dólares la onza. Con lo cual entonces aumentarían los ingresos del país y con ello entonces compensaríamos esa subida del petróleo y del gas. Pero claro, nos quedaríamos sin ese dinero para invertirlo en cosas de desarrollo nacional, dinero que está pautado en el presupuesto, ¿no? Ahora, ¿acabará esta guerra con la brevedad que se resolvió lo de Venezuela? ¿O tendrá Estados Unidos que enviar tropas a pelear por un largo periodo en Irán? Dice Rose Killanek, una conocida experta en política exterior de Estados Unidos, que Estados Unidos acaba de dar uno de los pasos más imprudentes de su historia. Porque eliminar el líder supremo de Irán durante el Ramadán, que es el mes más sagrado del calendario musulmán, es el equivalente a ejecutar al Papa en Cuaresma. Que a eso se suma otro detonante, un misil israelí que cobró la vida de decenas de estudiantes iraníes. La señora Killanek advierte que la combinación de ambos hechos no va a generar rabia pasajera, sino algo mucho más profundo y duradero. Décadas, si no generaciones de enemistad del pueblo iraní hacia Estados Unidos. Incluso entre quienes siempre rechazaron al régimen islámico. En otras palabras,
que Trump no solo debilitó a sus enemigos, sino que los multiplicó. De todas maneras, señores, el momento aquí para nosotros invita a la moderación en el gasto, a controlar los viajes y a ser prudentes en los ahorros hasta ver en qué va a parar este conflicto y las consecuencias. Porque de que la vamos a pagar, la vamos a pagar. ¿Se entendió? Eso esperamos. En un momento comenzamos con las felicitaciones. Hay algo que se ve HD. Que puedes entrar al banco sin cancelar tu reunión más importante. Tu vida se ve HD cuando entras al banco sin quitarle tiempo a las cosas que realmente importan. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey! ¡Buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. El apagón nacional el día antes de la inauguración de la línea 12 del metro y pocos días después del anuncio, con todas las trompetas gubernamentales, sobre la inversión esa de Google en el país, ¿no? Ese apagón le supo a hiel al presidente Abinader, porque, bueno, dada la envergadura del blackout, le quitó algo de brillo a la que, junto a la de las plazas de la bandera, podrían ser las dos más notables obras de la gestión abinaderiana, ¿no? La gente a cargo del asunto, las autoridades eléctricas, más nerviosas que un chivo cuando oye una tambora, se apresuraron de una vez a declarar que el apagón nacional se produjo por una falla mayor en el sistema eléctrico. Eso, visto desde cualquier ángulo, pareció una lógica cantinflesca, diría yo, ¿no? Desde el año 1988 hacia hoy, en el país ha habido 89 apagones generales. Pero el hecho de que los dos últimos hayan sucedido con solo 2 meses de diferencia, eso es lo que ha producido un choque de más fuerza, especialmente en lo que ven que cosas así alejan la inversión extranjera y ponen en peligro planes futuros. Ya no es solo que casi cerca de 2.000 millones de dólares se van cada año en cubrir lo que pierden las EDE, que cobran menos de 7 megavatios por cada día que compran, ¿eh? Es que el sistema luce cada vez más frágil. Por demás, y para concluir este tema, queda en el aire una pregunta que todavía no han explicado. Señores, ¿cómo es que el fallo en un punto deja al país entero sin energía eléctrica? ¿Qué pasó con la llamada
protección diferencial de barras, que tiene la función de aislar la zona donde ocurre un fallo. Esa zona y ya. Pero no han explicado qué está pasando. ¿Usted sabe algo? Dígamelo porque no sé. Hace mucho que circulaba el rumor de que la mayor parte del café que consumimos es importado de Vietnam. No sabemos qué tanto sea el porcentaje, ¿no? Pero la realidad es que el sector cafetalero nacional enfrenta el reto de revertir una caída histórica, porque pasó de casi 1 millón de quintales anuales en décadas anteriores a unos 250,000 quintales en la actualidad. Una situación que ha incrementado la dependencia de importaciones. Ese desplome en la producción nacional comenzó en 2010, cuando entró la roya del café, y afectó plantaciones que no eran resistentes a la roya. Así que traemos esto para felicitar a Industrias Banailejas, que dieron a conocer su programa llamado Café Creciente. Un programa que busca recuperar la producción nacional de café y reposicionar el sector cafetalero dominicano a nivel internacional. Indubán está ofreciendo asistencia técnica directa a productores de 3 regiones cafetaleras y ya se encuentra en su segundo año de ejecución, mostrando resultados positivos con incrementos de hasta un 40% en la producción de algunos participantes, según datos de la compañía, ¿no? Están trayendo variedades mejoradas, resistentes a las plagas, y para eso están contando con la cooperación del Instituto del Café de Costa Rica. Tenemos que volver a la autosuficiencia nacional en café. Y el principal protagonista de esa tarea, ¿quién es? Industrias Banailejas. Así que bien hecho. Felicitaciones. Lo que está ocurriendo en Montecristi con la invasión, digo en Montecristi y en muchos otros lugares, pero vamos a hablar del caso de Montecristi, de la invasión ilegal de terrenos. Es un asunto grave, ¿eh? Incluso recientemente han sido llevadas allí personas que son ajenas a la provincia para que ocupen terrenos de manera irregular, de manera ilegal. Ya son decenas los que han invadido terrenos que son privados en zonas destinadas al desarrollo turístico e inmobiliario. Y hay entidades extranjeras que han comprado esos terrenos y que van a ejecutar importantes proyectos en la provincia. Hay uno, por ejemplo, que incluye la construcción hasta de un aeropuerto internacional y también 3,000 villas, 1,500 apartamentos y al menos 6 hoteles en la llamada Playa Popa y áreas cercanas. Algunos de los que han ocupado parte de esos terrenos han ido al ayuntamiento buscando hacer una negociación de querer comprar. ¿Pero qué es lo que van a comprar si estos terrenos tienen ya sus propietarios legítimos? Claro, los inversionistas están asustados y temen que no van a poder iniciar sus proyectos porque las autoridades han permitido que los invasores lleguen demasiado lejos. Entonces, como que está haciendo falta macana en Montecristi. Si no encuentran quien lo haga, que lleven a Riverón, el síndico de Dajabón,
Que ese sí no anda con paños tibios. Pero hay que resolverlo, ¿eh? El sector empresarial, especialmente las MIPYME, se han venido quejando de que las altas tasas de interés bancario constituyen una retranca para el desarrollo y el crecimiento de ese sector. Hace un par de semanas, el periódico Hoy señalaba que la reducción en las tasas de interés en los bancos ha venido acompañada de una ampliación del margen de intermediación. O sea, que los bancos están ganando más porque las tasas pasivas de los bancos múltiples bajaron aproximadamente en un 38% a 38%. O sea, lo que le pagan a los ahorrantes en términos relativos. Pero la reducción de las tasas activas, que son las que se cobran por los préstamos, fue solo de 9.3% en el mismo periodo. O sea, que en términos proporcionales, la caída de las pasivas fue 4 veces mayor que la de las activas. Eso era lo que decía el periódico. El costo del dinero para los bancos descendió casi 40%, pero el costo del crédito para los clientes disminuyó en menos de un 10%. Entonces, esta ampliación de lo que le llaman el spread o margen amerita que la Asociación de Bancos haga un análisis y emita una opinión que deje complacida a la opinión pública y al sector empresarial, que es el que usa el dinero de los bancos. A mí me parece pertinente porque a los bancos se les suele etiquetar siempre como los vampiros de la economía, pero sin tomar en cuenta los niveles de riesgo que implica el negocio, que no son pocos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si esto nuevamente no pasa de ser una foto en el periódico presentando una firma de acuerdo, de documento, y después nada. El ayuntamiento del distrito firmó un acuerdo con el Indotel y con el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad para avanzar en el retiro de todo ese cableado eléctrico, aéreo y no eléctrico, de lo que sea, cableado en desuso que hay en las calles. La capital es una selva, eso es una maraña, una enredadera, un verdadero espectáculo de cables enredados y colgando. La mayoría cables y alambres que están en desusos, cables que los técnicos han ido dejando ahí, y algunos pocos por lo menos los enrollan y lo dejan amarrado a uno de los postes, pero la mayoría lo que hace es que lo deja ahí. Ojalá que no ocurra lo mismo que hace 2 años aproximadamente, cuando se firmó este mismo acuerdo con las empresas telefónicas y las empresas de servicio de telecable, y todavía no se ha visto el resultado de ese trabajo, porque la telaraña continúa en las calles. Tenemos entendido que en Santiago sí comenzó hace meses a funcionar ese plan, pero aquí nada. Aquí firma y acuerdo y nada. En aquella ocasión, como ahora, decimos que bien pudiera destinarse la venta de todo ese cableado para donarlo a alguna institución que lo necesite, porque casi todos esos cables tienen metal por dentro y se puede vender por libra, qué sé yo, no sé, creo yo. Bien.
Felicitaciones al senador Félix Bautista, representante de San Juan de la Maguana, por la fuerza del pueblo, por haber introducido al Congreso el proyecto de ley que procura prohibir la apertura de nuevas bancas de lotería por un periodo de 10 años. Y después de ese tiempo, que los puntos de venta que se instalen estén a una distancia mínima de 500 metros de otros negocios similares. Es de suponer que con el reinicio ahora de las labores congresuales se debata esta propuesta, ¿no? Ese proyecto estipula que las bancas de apuestas deportivas paguen $500,000 para operar, que es el mismo monto que se exige a los casinos. También se establece un impuesto único anual de $50,000 a cada punto de venta de lotería. La verdad es que con la saturación que hay, señores, de bancas de apuestas, este proyecto a mí me parece juicioso y necesario. Y a nadie se le ocurriría pensar que el senador Félix Bautista está ejerciendo un cierto tipo de chantaje con este proyecto, buscando ganancias con los poderosos dueños de bancas de apuestas, porque don Félix es un hombre que tampoco lo necesita. Pero como el Congreso tiene distinguidos miembros del sector de bancas de apuestas, veremos a ver si no hacen cabildeo por otro lado para bloquear la idea de don Félix. Porque de que son un poder, de eso no hay dudas. En un momento volvemos, falta algo. El secreto para estar en forma. Y finalmente por hoy, mire, como bien sabemos, recientemente ha estado cobrando fuerza en la opinión pública la propuesta de reducir la jornada laboral en República Dominicana. O sea, trabajar menos horas, aunque ganando lo mismo. A ese respecto, la empresaria Ligia Bonetti publicó el pasado lunes 23 de febrero en el Listín Diario. Ahí está, usted lo puede buscar. Un magnífico artículo titulado Reducir la jornada laboral en un país que aún no despega. Ahí doña Ligia dice que resulta cuando menos una dicotomía inquietante, que mientras el presidente de la República habla de crecimiento económico, de atracción de inversiones y consolidación productiva, se impulse paralelamente un debate para trabajar menos horas. Que la economía no crece mientras dormimos, sino que se impulsa mientras producimos. Se fortalece cuando innovamos y avanza cuando generamos valor. Excelente, ¿eh? Que una cosa es modernizar las formas de trabajo y otra muy distinta es enviar la señal
de que el camino hacia el desarrollo pasa por reducir el esfuerzo productivo en un país que todavía lucha contra la informalidad, la baja productividad y brechas estructurales profundas. Brillante artículo de doña Ligia Bonetti sobre este tema. Un artículo que esperamos haya leído varias veces el que se ha inventado esto de importar una idea de los países nórdicos europeos. Y usted sabe que estoy hablando del ministro de Trabajo. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias.